Bueno, continuamos en directo aquí en Jerez al Día. Lo hemos comentado al inicio de este espacio hace tan solo unos días. El pasado martes 18 de octubre, la Real Academia San Dionisio inauguraba el nuevo curso académico. Lo hacía de la mano del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Un año académico, un curso que viene con novedades. O sea, hay que recordar que en este periodo esta institución va a cumplir 75 años y además viene de la mano de un nuevo presidente. Él es Juan Salido Freire, que nos acompaña hasta hora de la mañana. Juan, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Se había metido a mí el nombre de Antonio Pulido. Juan, estrenando cargo y responsabilidad al frente de esta gran institución que tiene nuestra ciudad. Pues sí, sin duda ninguna es un honor haber podido, digamos, acceder a la presidencia y además en un curso 2022-2023 tan relevante desde el punto de vista de que es una efemérides para nuestra academia, sin duda ninguna de un gran valor. Cumplimos 75 años y bueno, esta academia que se funda por un grupo de intelectuales jerezanos el día 12 de octubre de 1948, pues trataremos de impulsar una programación que esté a la altura, ¿no? Si siempre procuramos hacer una programación con la categoría suficiente y con el rango académico suficiente que respalda nuestras actuaciones a lo largo de los años, pues este año muchísimo más. Y bueno, sí, también hemos creado una serie de novedades que esperamos sean bien recibidas por la ciudad a la que servimos, sí, y por las personas que tradicionalmente han estado muy vinculadas con nuestra academia. Bueno, pues lo que sí podemos decir, tal y como está comentando, es que se va a celebrar ese 75 aniversario, que va a tener ese recordatorio y reconocimiento a todas aquellas personas que han pasado por y que pertenecen a la Real Academia San Dionisio, y esas novedades que vienen en formato ¿de qué? De revista trimestral, que ya es algo que se ha adelantado, y otro tipo de actividades y formatos que, entre otras cosas, pretende salir a la calle, ¿no? Sacar de la propia sede de la institución el conocimiento que tiene la Real Academia, ¿no? Yo creo que, si me lo permites, diré que el conocimiento se forma en el ámbito universitario. La universidad da el conocimiento. La obligación de la academia es difundir ese conocimiento y esa es nuestra responsabilidad. Y efectivamente pensamos que, primero, por empezar por las novedades, vamos a crear una revista con periodicidad trimestral que se va a llamar Ceretanum, jerezano en latín, y después el logo nuestro y Real Academia de Ciencias, Artes y Letras. Eso también es otra responsabilidad, porque hay academias que son de veterinaria o de medicina o de ciencias morales. La nuestra es que tiene los 3 capítulos del saber: ciencias, artes y letras, y modestamente pues queremos abarcar ese campo, de manera que esa revista pues va a acercarse no solo a, por supuesto, la publicación de artículos de los propios académicos, sino que también nos vamos a acercar al ámbito universitario. Vamos a convenir pues colaboraciones con las 4 universidades de nuestro entorno, para que aquellos catedráticos y profesores que también ellos tienen la responsabilidad de publicar, para difundir el conocimiento también indirectamente, para cumplir con sus obligaciones, digamos, de educación, pues puedan publicar. Y por otra parte, también con academias de nuestro entorno. No hay que olvidar que Andalucía tiene 27 academias, es la región que mayor número de academias tiene. Pues también otros académicos puedan también colaborar. De manera que esto, sin, digamos, pretender que sea una cosa muy grande, de que solamente enfrentarte a ella te dé hasta miedo, pues yo creo que una publicación en torno a 150 páginas puede recoger una media de 10-12 artículos que sean sólidos desde el punto de vista del conocimiento y al mismo tiempo pues de personas cercanas, instituciones cercanas, y que le den valor por esa relación, en algunos casos personal y otra institucional, que tenemos. Y después otra novedad importante va a ser la creación de
3 mesas redondas a lo largo del curso, porque pensamos que es un formato muy de actualidad, que permite la confrontación de las ideas in situ, y yo creo que si conseguimos también un moderador que sea y que conozca el oficio y que provoque, pues puede ser muy enriquecedor de incluir en nuestra programación. Además de esto, y ahora ya enlazo con tu comentario de salir, pues pensamos que las academias, para cumplir verdaderamente ese proceso de difusión, pues no solamente tiene que tener una sede para poder hacerla, sino también convenir con otras instituciones muy cercanas, de aquí mismo, que tienen además, por otra parte, he tenido ocasión en estos últimos días de ver unos salones magníficos en la Cámara de Comercio, en el propio Consejo Regulador. Hay unas instituciones con unas salas muy importantes, de manera que ciclos que hemos hecho tradicionalmente, como el ciclo dedicado al vino, pues que no tendría nada de particular que o bien el inicio o bien la clausura pueda hacerse en la bodega de San Ginés, de la mano, que es un sitio maravilloso, fantástico. Eso es, y que tiene todo el sentido, o sea que no es que vayamos a hacer una cosa especialmente novedosa en sí mismo, pero sí que permita visualizar a la ciudadanía de Jerez, a la que servimos, que estamos en la calle y que estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos, tanto en nuestra institución, en la propia academia, como en aquellos foros que de la mano podamos, digamos, realizar propuestas tan relevantes como digo, el ciclo, por ejemplo, de historia, que bueno, se puede hacer en muchos sitios. Se puede hacer desde aquí junto, en la célebre centro y la Fundación Caballero Bonal, por decir una, que tiene un salón magnífico, etcétera. Y esto vamos de la mano todos los que amamos la cultura y los que impulsamos el saber. Pues tenemos que apoyarnos con todos. Crear sinergias, ¿no? Como se utiliza actualmente mucho entre diferentes instituciones. Exacto. Para, entre todos, pues ayudar a esa divulgación, a ese acercamiento, porque antes yo comentaba, bueno, puertas abiertas, la academia siempre ha tenido las puertas abiertas, pero quizá ahora hay que salir, ¿no? A dar ese paso para facilitar o incluso multiplicar esa difusión y esa divulgación a la ciudadanía en general de las actividades y sobre todo de los asuntos científicos relacionados también con las artes y las letras que se abordan dentro de la academia. No quisiera que se me quedara en el tintero una novedad también, que vamos a crear el premio a las ciencias, a las artes y a las letras, porque pensamos que también junto con, de la mano de otros colaboradores, podemos también aportar nuestro granito de arena. Está en este momento redactándose las bases, tenemos, en fin, 2 o 3 caminos de abordar cómo puede quedar cerrado la propuesta, pero ahora mismo, más que puntualizar las características que, como digo, están trabajando, entonces, es decir que vamos a cada trimestre se va a anunciar el premio a la actividad de ciencias o arte o letras, para que al final del curso, y en un acto suficientemente solemne, un almuerzo o algo así, pues entreguemos esos premios, de manera que vamos a tener un poco la actualidad de la academia a lo largo del curso y finalmente proceder a la entrega a los agraciados con él. Un jurado también potente, donde estén los medios, donde estén las instituciones clásicas de Jerez, como por ejemplo, digo, sin que esté cerrado, Cámara de Comercio o cualquier otra institución solvente desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Porque claro, el jurado es una parte muy importante en este tipo de premios tan generalistas. Sobre todo porque es la que le da enjundia, ¿no? al premio en sí. Sin duda, sin duda. Eso es tan importante, los trabajos que se presentan, su calidad, como el jurado, que es al fin y al cabo el que mide, ¿no? Sin duda. El nivel del premio que finalmente se otorga y se da. Hablábamos de que en Andalucía hay 27 academias. En nuestra zona, nuestra provincia, nuestra ciudad, ¿existe un volumen intelectual
muy alto que quizás todavía es desconocido por la población en general, y por eso hay que insistir en ese mensaje, en esa divulgación, en ese compartir el conocimiento al fin y al cabo. Bueno, desde lo general a lo particular, 27 academias es porque Andalucía es una región muy grande, primero, sí. Es una ciudad con un ámbito universitario muy relevante, y por otra parte porque hay ciudades como por ejemplo Sevilla, que hay que decir que la academia más antigua del mundo se crea en Sevilla en 1750, que es la Academia de Medicina de Sevilla. Claro, la más antigua del mundo. Del mundo, es la primera, y tiene su sentido, porque entonces no había universidades. ¿Y quién facultaba a los médicos su actuación profesional? Las academias. Las academias. ¿Y por qué? Pues porque estaban, y valga la comparativa para que todo el mundo lo pueda entender perfectamente, que cuando había un taller de escultores, había el maestro, y al amparo del maestro los discípulos. Y el maestro era el que proponía o daba el marchamo de calidad para que los discípulos pudieran volar solos ya posteriormente. Y quien dice la escultura puede ser también la pintura. Sí, pertenecer a diferentes escuelas. Claro, ¿no? las que escuelas. Al fin y al cabo es lo que daba categoría o nivel, ¿no?, de luego al profesional que continuaba con su carrera. Pues quien daba el marchamo, digamos, de capacidad de ejercer la medicina en esos años, estoy hablando, como digo, de 1750, pues era la Academia de Medicina. Digo, esto es desde lo general, y ahora a lo particular. Yo creo que debemos tener un orgullo los ciudadanos jerezanos, porque nuestra academia, y evidentemente aquí no he tenido yo arte y parte, sino es la calidad de la mayoría, por no decir todos los presidentes que han pasado por esta academia, muchos de los cuales han sido preclaros profesionales de sus especialidades profesionales y de su gran saber. No quiero dar ningún nombre porque todos son buenos, no quiero señalar a nadie, pero si se tomaran los nombres, pues todo el mundo, la mayoría los conoce, ¿no? Sí. Eso, y como digo, en lo particular, es lo que ha dado ese pozo de conocimiento, esa categoría a la academia, por la que han pasado pues muchas de las personas que han tenido en cada uno de los diferentes títulos que tenemos, pues una solvencia y una categoría importante. Juan, hablando de presidentes, una de las actividades que se va a realizar es ese nombramiento de presidente de honor a Joaquín Ortiz, ¿no? Ya está, ya está hecho. Ya está nombrado. Sí. Ya se ha nombrado. Sí, se ha nombrado. Se ha considerado a bien bueno, pues reconocer en la Junta esa General. Trayectoria. Bueno, vamos a ver. Hay que decir que nuestro presidente anterior, Joaquín Ortiz, se ha llevado 13 años de presidente. Al frente. Son muchos esfuerzos, y muchas actividades, y muchas organizaciones, y muchas horas, y mucho esfuerzo. Por lo tanto, en la Junta General, ahora mismo de memoria, no recuerdo, me parece que fue el 6 de octubre, pues se tomó la decisión de nombrarlo presidente de honor. Con lo cual esta academia ya tiene 2 presidentes de honor. El primero es don Francisco Fernández García Figueras, que este ya tuvo 25 años de presidente, con lo cual pues fue también un esfuerzo muy significativo y se le nombró, y ahora pues también a don Joaquín Ortiz Tardío. ¿Cómo se presenta el curso? Porque se inauguró este pasado martes, día 18, con la conferencia inaugural por parte de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, que habló de una de las cuestiones que más ha marcado el sistema económico y financiero de nuestro país, esa transformación de las entidades financieras, convirtiéndose en entidades bancarias. ¿Cómo fue? ¿Qué se analizó en esa conferencia? Bueno, esa conferencia yo le pedí que hablara de eso. Y porque empezamos hablando del sistema económico y financiero, que no es poca cosa. Sistema financiero español y sus nuevos retos. Yo le pedí que hablara de eso porque, primero, don Antonio Pulido es licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla. Además, ha sido profesor de Teoría Económica tanto de la Universidad de Sevilla como de la Pablo Lavide. Es decir, ha tenido
una evolución desde el punto de vista profesoral y bueno, primero en la parte de su formación y después profesoral importante en esta materia económica. Después un hombre que ha tenido una experiencia muy interesante porque ha vivido pues como primero presidente del Monte de Sevilla, después como presidente de la fusión que se formó Cajasol, después presidente de Banca Cívica, después ha estado en el Consejo de la Caixa y ahora presidente de la Fundación Cajasol, pues una evolución y una trayectoria muy ligada al sistema financiero español. Y por otra parte, es una persona que tanto por su vivencia, de una parte, como por su formación, era muy capacitado, una persona muy capacitada para hacer una valoración de esos años tan complejos y tan difíciles que nacen en el año 2008, cuando Lehman Brothers quiebra, la banca famosa Lehman Brothers en Estados Unidos, y hace que la, digamos, conflictividad inmobiliaria pase prácticamente a todo el mundo, con lo cual hay una crisis muy grande, una crisis financiera tremenda, y él es capaz de desarrollarla con el detenimiento y la información como para que una persona de formación media pueda seguirla de una manera, digamos, aceptable, ¿no? Porque aunque se entra en unos conceptos como el track record, como el score de capital, etcétera, que son muy particulares conocimientos los que amparan esa, digamos, definición, que además usa terminología inglesa y a veces es complicado. Pero si nos quedamos un poco en lo global, pues fue una conferencia muy enriquecedora para todos, eso sin duda. A lo mejor seguirla al 100%, pues fueron pocos, pero desde el punto de vista del mensaje y de la digamos, justificación de por qué eso ocurre y quiénes son los llamados a sobrevivir, porque él no se recató en decir que es verdad que fue se socorrió a la banca española con más de 50.000 millones de euros, pero también es verdad que puso sobre la mesa que una alternativa diferente, como por ejemplo dejar caer, hubiera sido un desastre, pero ya no solamente para, digamos, ese criterio de posibilismo en que está en el capital o en esto, sino a los ciudadanos corrientes y molientes con sus depósitos, ¿no? De manera que esas reflexiones se hicieron y se hicieron. Esos rescates, esas transformaciones que comentaba anteriormente, de alguna de esa conversión de cajas en entidades bancarias. Bueno, sin dejar a un lado esa labor social que también tenían esas cajas. Un poco. Eso lo tocó muy profundamente, claro. Y yo creo que quedó muy claro que, por una parte, y es verdad, que en el caso concreto de muchas de las instituciones que anteriormente eran cajas, que se transformaron en bancos, han creado fundaciones, entre ellas Fundación Cajasol, pero también tenemos la de Unicaja muy cerca, que hacen una gran labor asistencial y social, porque como tienen el patrimonio de las acciones de los que en su día eran cajas y hoy son bancos, esos bancos sí tienen acciones, tienen capital, claro. Y ese capital en una parte proporcional la tienen ahora las fundaciones, y eso tienen su dividendo, tienen sus ingresos y hacen una labor realmente muy relevante. Además de toda esa vorágine global de acciones en bolsas, de accionistas, y la globalidad por parte de la participación de entidades financieras, de otros organismos nacionales e internacionales, y esa implicación por parte del sector inmobiliario, que también ha venido a reconvertir en gran medida todo el sistema bancario de nuestro país. Bueno, una conferencia que decir que muy interesante, y que continúan y que le seguirán otras, ¿no? Sí. Porque la programación prácticamente está cerrada, ¿no? Está cerrada al menos hasta aquí a final de año. Los 2 primeros trimestres. En los 2 primeros trimestres. Prácticamente hasta abril. Hasta abril. Y lo que queda es el último trimestre. Pero bueno, no es que no esté en este momento pensada, que lo está. Lo que pasa es que nos parecía que por fechas y por, en fin, hablar con... Decía antes que este año es muy especial y estamos tratando de darle un plus vamos a decir, al nivel, por una razón, porque son 75 años. Eso no puede considerarse un año normal. Procuramos siempre con mimo, con mucho mimo, hacer una propuesta
solvente o importante, pero es verdad que este año tiene que ser lo máximo que podamos. Entonces están contactadas personalidades que su agenda no les permite decir de aquí a largo plazo, a ¿no? abril o mayo qué puede pasar. Entonces nos dicen sí, pero contáctame un mes antes a lo mejor, ¿no? Claro, se entiende. O sea que... por lo que hay ahora mismo que sí se ha anunciado ya, bueno, pues hay ciclos de arte contemporáneo, medicina, Jerez, que también está Jerez presente, siempre. el flamenco, la investigación sobre el flamenco, esa cátedra de flamencología tan maravillosa que tenemos, ese máster de flamenco en la Universidad de Cádiz, esa línea científica que también ha tenido el flamenco desde que se declarara de interés de patrimonio inmaterial de la humanidad, que se ha dado grandes pasos hacia ese sentido. Digamos que se tocan todos los principales pilares, ¿no?, de nuestra cultura local, ¿no?, de nuestra ciudad. Sí, porque el ciclo Jerez siempre es un ciclo que yo creo que nace de la mano de la formación de la academia y, en fin, la persona que tiene la responsabilidad, que es Francisco Antonio García Romero, el vicepresidente de letras de la academia, pues le pone todo su cariño y su saber hacer, un hombre de letras, nunca mejor dicho, de clásicas, es un hombre que habla griego y latín, que ya eso hoy día quedan muy pocos, se conocen todos, yo creo, y tienen relaciones porque... No hay muchos más, no hay claro, mucho. El círculo es muy pequeño. Y le pone ese acento histórico y a la historia de Jerez con un ciclo pues realmente muy potente. Este año también, y de la mano del académico y doctor Juan Carlos Durán, el gran geriatra jerezano. Ha tenido responsabilidades recientemente en la administración autonómica, ahora ya está de pleno dedicado a la Orden de San Juan de Dios. Exactamente, director de la clínica. Pues ha tenido mucho mimo también en elegir unos ponentes muy interesantes, algunos cercanos a Jerez, como quien inaugura el ciclo, el doctor Vargas Machuca, me parece, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, me perdonáis. Si no, yo tengo aquí... Por el orden me parece que es José Vargas Machuca, ¿me parece? José Javier Pérez Venegas. Pérez Venegas, eso es, el reumatólogo. Pérez Venegas, que estaba... Pérez Venegas, el segundo es un catedrático de la Universidad de Cádiz que nos va a hablar de un tema muy interesante hoy, de todas las grasas, los colesteroles, los lípidos, lo que tanto nos preocupa. Y el tercero pues es nada menos que el presidente de la Academia de Medicina de Sevilla, el gran cirujano cardiovascular Carlos Infante, un referente de nivel internacional formado en Houston y en otros países, y un hombre de una experiencia enorme en esa especialidad tan compleja. Y después pues tendremos el ciclo después de la medicina viene, bueno, primero era la cultura, ¿no? Es decir, con Bernardo Palomo, que va a estar... el arte contemporáneo. Coordinado por Bernardo Palomo. Eso es, claro, nuestro académico Bernardo Palomo, crítico de arte de muchos años, doctor en Historia del Arte, y vienen personas muy interesantes. Conocemos, porque vino hace 4 o 5 años, el director del Museo de Málaga, el Museo de Picasso, y además tiene otras responsabilidades museísticas. José María Luna Aguilar. Eso es. Y bueno, yo no me quiero entrar en mucho detalle porque no tengo aquí ni un papel, ¿no? Entonces mi memoria... yo voy apuntando, digo, porque es limitada, ¿no? Sí. Pero es digamos, un ciclo de 3 conferencias. Viene un rector de la universidad, creo que de Granada, me parece recordar, el rector de la Universidad de Bellas Artes de Granada, la 3ª conferencia posiblemente. Aquí lo estoy ya un poco apuntando. El Abraham Parrón, que es profesor de la Universidad Loyola de Sevilla, es otra de las conferencias. Ese es el tercero. El tercero no lo tengo yo aquí apuntado. Bueno, pues posiblemente es que está pendiente de confirmar la fecha. Pero vamos, sé que es el rector de la Universidad de Granada.
Quiere decir que se ha puesto mucho mimo y después en el ciclo del flamenco, sí, pues bueno, tenemos una persona muy vinculada a Jerez, que es Rosalía Gómez, que bueno, ha sido directora de la Bienal de Sevilla, pero sobre todo con nosotros viene todos los años como colaboradora en el Festival de Jerez. Lleva en el Consejo Regulador toda la coordinación de las ruedas de prensa, las presentaciones de los espectáculos. Exactamente. Y después también nos va a dar una conferencia. ¿Tienes ahí el...? Aquí tengo la conferencia de Rosalía. Posteriormente hay pendiente de terminación otra de las conferencias. El cierre, esa es la tercera. Pero y la primera, Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla. Bueno, pues esa conferencia, que va a ser muy interesante porque va a estar dedicada al genio de Paco de Lucía. Sí. Esa, bueno, Alberto, aparte de que es un director nada menos que del ABC de Sevilla, pero es muy joven y muy brillante. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla, ha sido pregonero del pregón del Taurino de Sevilla, de los maestrantes. Es una persona muy brillante, escribe muy bien, pero sobre todo, además, es que ha ejercido la crítica flamenca desde muy joven, desde que empezó, desde que entró en el ABC. Y eso, digamos, bueno, ese gusto, ¿no? A veces escribe ahora artículos sueltos. Y él escribió un artículo que me encantó sobre las características y el porqué de la genialidad de Paco de Lucía. Y hizo una serie de reflexiones. Una de ellas, para no cansar, es, por ejemplo, que es el que evoluciona el posicionamiento de la guitarra del mástil. ¿Dónde descansa el mástil? Pues los antiguos, y recuerdo que Ramón Montoya siempre lo tenía muy arriba, y sujetaba el mástil. Y Paco de Lucía lo que hace es que se lo baja de tal manera que sea el muslo el que lo sujete. Y eso que le permite la velocidad en la mano. Él hace incrementa la velocidad de la mano izquierda en el toque y hace una revolución, y de ahí una parte de eso. Bueno, pues ese artículo es el que me sirve para decirle ¿por qué no amplías y haces una conferencia sobre? Y va a hacer esa. Bueno, pues será el 14 de marzo. Muchas novedades, Muchas novedades. También es cierto que, como siempre, se irá dando a conocer toda la programación de la Real Academia San Dionisio. Claro. Y bueno, pues también para que visite otros espacios dentro de nuestra ciudad, acercar aún más a la ciudadanía, ponérselo más fácil para conocer todo el trabajo y el contenido que se realiza desde la Academia San Dionisio. Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en esta nueva responsabilidad, en esta andadura al frente de la Real Academia San Dionisio, y bueno, pues lo único que nos queda es decirle al público que se acerque, que la conozca, y sobre todo porque el conocimiento nunca ocupa lugar, con lo cual siempre es una oportunidad tenerlo tan cerca y tan a la mano, el poder ampliar nuestros conocimientos de la mano de la propia Academia. Pues muchas gracias. A vuestra disposición y muchísimas gracias por invitarme. A continuación, después de publicidad, vamos a hablar con la Asociación de Belenistas de Jerez, porque precisamente en las instalaciones del Teatro Cajasol, aquí en Jerez, esta tarde se va a presentar el cartel de la Navidad por parte de los belenistas y también toda la programación de cara a esta próxima Navidad. Y también entraremos en detalle de ese Congreso Internacional de Belenistas que se va a celebrar en nuestra ciudad desde el 29 de octubre al 5 de noviembre. Hablaremos con su presidente, el presidente de la Asociación de Belenistas de nuestra ciudad, Ramón García, en unos instantes, a la vuelta de publicidad.